Telespectadores de todo el territorio nacional, bienvenidos al noticiero DTV edición meridiana de este martes 25 de noviembre. El gobierno nacional ha decidido eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Sí, es uno de los 4 impuestos que ha sido eliminado mediante decreto supremo y que ha sido anunciado al país la jornada de este martes por parte del presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía y Finanzas José Gabriel Espinosa. Además de la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, que va a beneficiar a un puñado de empresarios privados en el país, se ha eliminado el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto que usted pagaba cuando habían dólares, porque ya no hay dólares, entonces no se lo paga. El impuesto a las transacciones financieras también es un impuesto que ha sido anulado por el gobierno nacional. Pero también se ha anulado dentro de estas medidas, por ejemplo, el impuesto establecido por la AJ, si un impuesto al juego, impuesto al juego que fue impuesto por la Autoridad de Juegos, y el impuesto a las promociones empresariales. En realidad, la medida más fuerte, se podría decir, de estas 4 es el que se deja de pagar a partir de la presente gestión, es decir, los grandes empresarios ya no tendrán que pagar el impuesto a las grandes fortunas a partir de la gestión 2025 y obviamente se paga para la gestión 2026. El ministro José Gabriel Espinosa ha sido el encargado de dar a conocer los detalles y pormenores. Vamos a escucharlo. Una de ellas tiene que ver con los pagos y las obligaciones que tiene el Estado Nacional. Cuando nosotros hemos llegado al gobierno hemos encontrado más de 7.000 millones de bolivianos en deudas no cumplidas de la anterior gestión de gobierno. De estos 7.000 millones de bolivianos, cerca de 5.000 no estaban registrados como corresponde en los sistemas de información pública. Por lo tanto, han generado una serie de retrasos y una serie de preocupaciones en todas las instituciones públicas que dependen de estos pagos y obviamente en toda la cadena de proveedores. Sin embargo, lo que nosotros queremos anunciar hoy día es que vamos a empezar a priorizar los pagos que están más retrasados en el tiempo. Tenemos deudas de que datan del 2023 inclusive, y por lo tanto empezamos a ejecutar estos pagos desde el día de hoy hacia adelante. Un segundo punto tiene que ver con la ley del presupuesto. Hoy día le estamos pidiendo a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Desarrollo Económico, que nos devuelva la ley del presupuesto para que nosotros podamos modificarla. Vamos a incluir en la ley del presupuesto un artículo que nos permita la revisión del presupuesto hasta febrero del 2026 bajo una regla de reducción de gasto fiscal. Por lo menos vamos a reducir en 30% el gasto fiscal para el 2026. Esto implica un proceso exhaustivo de revisión del gasto público y de reacomodo de todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas. Por lo tanto, esto también se está enviando al Parlamento hoy para que nosotros podamos reformular la ley del presupuesto. Quiero anunciarles que después de una revisión de los ingresos y egresos del gobierno nacional, hemos decidido abrogar 4 impuestos. El impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales. Estos 4 impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, sin embargo han generado una serie de contradicciones y problemas en el ámbito de negocios. Así es, son 4 impuestos que se han anulado, el más significativo, el impuesto a las grandes fortunas.
Sí, el impuesto a las grandes fortunas, aquellos millonarios que tienen más de 35 millones de bolivianos en patrimonio o en efectivo, ya no tendrán que pagar a partir de la fecha el impuesto establecido durante el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. El presidente Rodrigo Paz ha justificado la eliminación del impuesto a las grandes fortunas. Dijo que este impuesto ahuyentó las inversiones y que provocó la fuga de al menos unos 2.000 millones de dólares en el pasado. Este impuesto, dijo, lo único que hizo fue que muchos capitales vayan a parar al Paraguay y no a Bolivia. Sin embargo, la pregunta es, ¿y cuándo se va a cumplir lo prometido? La reducción a el impuesto al valor agregado, que está en el 13%, la reducción o desaparición del impuesto a las transacciones, que es el IT, y la reducción del impuesto a las utilidades anuales, que es el 25%. Se ha reducido el impuesto o se ha eliminado el impuesto a las grandes fortunas y aún no se toca, sí, no se toca todavía el porcentaje que se paga por el IVA, por el IT y por el IUE. Estos 4 impuestos que habló el ministro, 1, el impuesto a las grandes fortunas ahuyentó más de 2.000 millones de dólares bolivianos. O sea, más de 2.000 millones de dólares que se invertían en Bolivia se fueron a otros países como el Paraguay. Estas señales son para que estos impedimentos que no generaron ningún retorno para el país, ningún retorno económico, se saque este estado tranca de por medio, se facilite a la economía nacional y estos recursos retornen, estos dólares retornen a Bolivia para que sean invertidos y sean parte de la dinámica de la economía nacional. Esto queríamos anunciar, iremos generando anuncios durante las semanas siguientes de aquellas acciones para seguir estabilizando la economía, ir normalizando la relación de nuestra economía para con los bolivianos. Bueno, pero se dan las primeras reacciones. El líder de la Alianza Unidad y empresario a la vez, don Samuel Doria Medina, se ha referido a la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Vamos a leer el mensaje que ha publicado en su cuenta de X el empresario y líder de esta Alianza Unidad. Señala, el gobierno ha anunciado 3 medidas. Se pagarán en orden las deudas del gobierno, se rebajará el 30% de los gastos del Estado, 4 puntos del PIB en el nuevo presupuesto y se eliminarán varios impuestos que eran insulsos, dice, y que ya no generaban ingresos. Se eliminará la autoridad del juego. He pagado siempre impuesto a las grandes fortunas, pero me parecía que era contraproducente porque impulsaba a potenciales inversionistas a irse del país. Comienzan las señales económicas positivas que tienen que irse completando con otras como la estabilización financiera, la señal de que se gastará mucho menos, junto con la que el Banco Central ya no emitirá fondos sin respaldo. Tienen que contribuir a aliviar la inflación en la recta final del año, dice Samuel Doria Medina. Dice también líder político, en este caso de la Alianza Libre y también un empresario, don Branko Marinkovic, respecto a la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar el pago del impuesto a las grandes fortunas. Vamos a leer el mensaje que ha publicado en su cuenta X que dice: reducir el gasto insulso y abusivo del poco dinero que tienen las arcas del Estado es un primer paso para mejorar la economía boliviana, que atraviesa una crisis profunda. Y eliminar impuestos que han sido implantados para atacar política e ideológicamente a quienes pueden generar desarrollo en el país es también una buena señal. Además de administrar mejor los recursos e ir parando el despilfarro, es también necesario impulsar iniciativas para reactivar la economía y para ello hay que empezar a fortalecer la capacidad de los pequeños y medianos productores, de los empresarios más chicos que dinamizan las finanzas del país todos los años o todos los días. Ese es nuestro compromiso, trabajar para que todos los bolivianos salgamos de esta crisis y busquemos mejores días.
Estamos trabajando en la generación de leyes que vayan en ese camino. Vamos a apoyar las iniciativas que ayuden a mejorar la economía y vamos a generar propuestas para lograr que eso suceda. Bolivia merece nuestro mejor esfuerzo, dice Branko Marinkovic. Ex precandidato a la presidencia respecto a estas medidas implementadas o dictadas por Rodrigo Paz la jornada de este día martes. Jaime Dun también se ha pronunciado y se ha referido de la siguiente manera en un mensaje publicado en su cuenta de X. Vamos a leer este mensaje que dice lo siguiente. La conferencia de prensa del ministro de Economía generó más expectativas que respuestas, dijo. Las medidas anunciadas son un inicio, pero la crisis exige decisiones contundentes y rápidas. No esperar hasta marzo para definir el rumbo. Ajustar el gasto público sin explicar cómo se financiará un déficit fiscal que seguirá siendo alto mantiene la incertidumbre. El gradualismo no es el camino, dice Jaime Dun, que ha publicado este mensaje en su cuenta de X. Pero ¿qué dice el abogado, analista y economista, el señor David Valdivia, que también se ha pronunciado en su cuenta de X respecto a esta medida dictada por el ministro de Economía y Finanzas que tiene que ver con la eliminación del impuesto a las grandes fortunas? Vamos a leer el mensaje que ha publicado este abogado y analista económico. Dice: estoy de acuerdo con las eliminaciones de los impuestos que ha anunciado Rodrigo, pero ninguno de esos impuestos eliminados ayuda directamente a la clase media, la más afectada en estos momentos. ¿Qué hay del IVA? ¿Qué hay del IT? ¿Qué hay del IUE? Dice. Eso es lo que hay que atacar directamente, dice el señor David Valdivia. Repercusiones respecto a este tema en la Asamblea Legislativa. El senador de la Alianza Libre, el señor José Sánchez, dijo: el eliminar el impuesto a las grandes fortunas y el no pensar en eliminar o el reducir el IVA, reducir el impuesto a las utilidades y eliminar el IT, dijo, solamente es pensar en los grandes empresarios. En este caso dijo: al único que va a favorecer de inmediato la eliminación del impuesto a las grandes fortunas es a Samuel Doria Medina. Dijo: ¿y qué pasa con los sectores más pobres? ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables? ¿Qué pasa con aquellos sectores que pagan mensualmente y sagradamente el IVA? Señala. Porque ustedes saben, beneficia a un sector seguramente, o hay alguna intencionalidad de llegar exclusivamente a algún sector o a alguna persona en particular. Esa es la percepción personal que tengo. Algo debe existir, porque no es posible que se perdonen más de 1.700 millones a un determinado empresario, que ustedes lo saben perfectamente. Entonces hay que tomar algunas decisiones al respecto. Los impuestos que se puedan perdonar tienen que ir a los sectores más vulnerables, no a las grandes empresas. ¿Doria Medina podría haberse beneficiado entonces de forma directa con estas medidas que ha sacado el gobierno hoy? Seguramente que sí. Nosotros respondemos con claridad. Va dirigido a beneficiar a algún sector muy importante que está respaldando al gobierno actual. Por tanto, esas preocupaciones las vamos a transmitir en función de que llegue esta propuesta, porque no se olviden que es solo una propuesta, va a llegar, tiene que llegar al legislativo, en el cual nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición, no solo como bancada libre, sino también lo que corresponde a mi persona como presidente de la Comisión Social, que maneja sobre todo la parte deportiva. Por tanto, vamos a dar una posición clara cuando llegue la propuesta al legislativo.
Senador del Partido Demócrata Cristiano respecto al anuncio de eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Juan José Torres dijo: no hay que malinterpretar la eliminación del IGF porque no se ha tomado esta determinación para beneficiar a Samuel Doria Medina. Si se beneficia, será uno de los tantos, dice. Lo que en realidad busca el eliminar el impuesto a las grandes fortunas, dijo, es el atraer los dólares que se fueron del país. No, ustedes saben bien que en el gobierno del MAS se han creado tantos impuestos que lamentablemente el enemigo del contribuyente es impuestos. Por lo tanto, al eliminar esto, beneficias al pueblo boliviano, porque a través de esto muchos empresarios han sacado su platita afuera. Es por eso que no había dólar, no había circulante en el pueblo boliviano. Entonces no hay que malinterpretar eso y esperemos más bien aprobar este proyecto de ley que va a beneficiar no solamente a algunos, va a beneficiar a todos los bolivianos y más que toda la gente que está esperando que ingrese dinero, entre circulante. Entonces, y también yo voy a hacer un proyecto de ley, no solamente para impuestos, sino a la transferencia, porque los bolivianos hoy en día estamos pagando tantas transferencias. Te compras una casita, tienes que pagar a la alcaldía, tienes que pagar a impuestos, tienes que pagar. O sea, ya se ha visto muy fuera de lo normal, por lo tanto hay que darle esa seguridad al contribuyente. No, esto es con seguridad que no, más bien esto ha agudizado la problemática que hemos tenido en Bolivia. No hemos tenido circulante, no hemos tenido dólar, porque a través de este impuesto realmente has ahogado al contribuyente y más que todo a los grandes empresarios que apostaban en Bolivia. Entonces yo creo que con esto da más tranquilidad y creo que estamos agudizando y hay que retirar varios impuestos más que están dentro de la ley para darle mayor favorabilidad al contribuyente. El senador de la Alianza Unidad, el senador que representa al partido de Samuel Doria Medina en la Asamblea Legislativa, dijo: no se puede vertir un criterio anticipado respecto a la eliminación del impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, reconoció que el haber eliminado el impuesto a las grandes fortunas y el no haber tomado en cuenta en este mismo paquete de medidas, por ejemplo, a los pequeños y a los medianos empresarios que tienen que pagar 13% de IVA, 3% de IT y 25% de impuesto a las utilidades, dijo, no sé por qué no lo hicieron, dijo, pero en realidad la eliminación del impuesto a las grandes fortunas beneficia a los grandes y no a los pequeños y medianos empresarios. Todos los ajustes fiscales que tienen que realizarse, está muy bueno, pero debería de ser, yo pienso que están haciendo así, sistemático, tal vez sectorializado, para poder restaurar pues el tema de institucionalidad que ha sido subastada, ¿no? Ahora, por del tema del Samuel, no puedo vertir ningún tipo de criterio porque tendríamos que llegar a una investigación para hablar con mayor propiedad. Obviamente, ¿no? Obviamente, eso es lógico, porque con todos estos de impuestos, ¿no?, que han cortado o han minimizado, siempre son beneficiados los grandes productores, especialmente los que están constituidos en Ciudad de Santa Cruz. Y los que tenemos así emprendimientos pequeños aquí en Ciudad del Alto, en las provincias, obviamente no recibimos ningún tipo de financiamiento ni créditos, no salen tampoco ni ganando, ¿no?, del caso. Se debería haber bajado los impuestos al IVA, tal vez IP, aspectos que pueda hacer más al pueblo. Sí, ese pueblo que realmente es muy habiloso en términos de emprendimiento, que tienen habilidades, destrezas para generar su recurso económico, debería de ser por ese lado. Porque hay pequeñas empresas, están en proceso, pero ya lo ejecutan con impuesto y lamentablemente lo dejan ahí. Vamos a La Paz. La exministra del expresidente Evo Morales se ha referido a la decisión del gobierno nacional de eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Teresa Morales dijo, bueno, ¿y el pueblo para cuándo?, le dice a Rodrigo Paz. Esta eliminación del impuesto a las grandes fortunas solo favorece a los ricos, dijo. Favorece, no es suspensión, es eliminación. No se ha suspendido, se ha eliminado. La eliminación del impuesto a las grandes fortunas solo favorece a los ricos, dijo.
¿Y el pueblo para cuándo, presidente?, le dijo Teresa Morales. Es gravísimo, gravísimo. Si no tienen la menor idea de lo que van a hacer, hasta febrero van a recién reformular el presupuesto, incluso las variables macroeconómicas, que eso ya estaba publicado hace mucho tiempo, y sus economistas, por supuesto, tendrían que haber trabajado en eso. Pero como no eran sus economistas, eran los economistas de Doria Medina, aunque ellos también debían haber, en otra fórmula de gobierno debían haber formulado, no lo han hecho. Pero de hecho lo van a presentar en febrero y aprobar en marzo. ¿Por qué? Porque quieren esperar a las subnacionales para dar el golpe al pueblo. Y tercero, lo que es más grave, van a suspender impuestos. ¿Pero qué impuestos van a suspender? Hay que alegrarse, la gente de clase media o pobre tendría que alegrarse, o por lo menos van a aprobar esa ley de diferimiento que los gremiales y los artesanos quieren que se apruebe. No, más bien han dicho que no. En el caso de los impuestos, ¿qué impuestos van a levantar? Van a suspender el impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto que les obligaron en todos los países del mundo, igualito, a pagar a los ricos en el momento del COVID, que se creó cuando había COVID en todos los países del mundo, incluso en el gobierno de Áñez, porque había que hacerlo en todos los países del mundo por regla general, que se suspende también el impuesto a las transacciones financieras. Ese impuesto que se crea a las transacciones en dólares. Ese impuesto se suspende también. ¿Quiénes hacen transacciones en dólares? Los ricos. En grandes cantidades se paga mucho por los ricos. Entonces, no hay ninguna buena noticia para los pobres. Bueno, pero no todos piensan como la exministra Teresa Morales. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, el señor Estelo Cochamanidis, se ha referido a estas medidas económicas: eliminar el impuesto a las grandes fortunas, eliminar el ITF, que en realidad ya no existe hace mucho tiempo. Los bancos no aceptan transacciones en dólares, así que este impuesto que se lo elimine, ya estaba eliminado de facto hace muchos meses atrás. Eliminar el impuesto al juego y el impuesto a las promociones son otros dos impuestos que han quedado sin efecto. Estelo Cochamanidis dijo que estos 4 impuestos ahuyentaban la inversión y provocaban la extorsión en contra de los inversionistas y los empresarios. Se están viendo cambios, se están dando, podemos decir que se está trabajando en cumplir las promesas que se hicieron. Aquí lo importante es que se están quitando algunas trabas para que vuelva la inversión. Tenemos que ser conscientes que 20 años que destruyó el movimiento del socialismo al país, va a costar reconstruirlo, pero se está empezando. Lo importante es que se está empezando y estos proyectos que se han presentado, que ya el legislativo tendrá que hacer su trabajo, es importante en quitar trabas. Definitivamente estos 4 impuestos lo que hacían era perjudicar, era extorsionar en muchos casos, pero sobre todo ahuyentar la inversión privada. Hoy, con la muestra que ha hecho el Ejecutivo, y tendrá el Legislativo que hacer su parte, es que se vuelvan las inversiones y todos tendremos que trabajar en eso. Obviamente esto es responsabilidad única y exclusiva del gobierno, pero si nosotros en lo que podamos ayudar siempre estamos prestos a colaborar, siempre y cuando sea en beneficio del pueblo, del ciudadano, y creo que en este caso, lo hemos dicho de acá, la única forma de que podamos avanzar es desde lo privado, es que el Estado, el gobierno se apoye en lo privado, no solamente en lo interno, sino también en lo externo, y definitivamente esto da buenas señales para que las inversiones vuelvan del extranjero, pero también mucha inversión local. Entre tanto, el asambleísta departamental del MAS, el señor Hugo Valverde, se ha referido a la eliminación del impuesto a las grandes fortunas. Esperemos, dijo, que no estén saliendo decretos a pedido de los socios y aliados del señor Rodrigo Paz. Se está dejando de lado a la población de a pie, a los pequeños productores, dijo, y se están aprobando decretos que solo van a favorecer a los empresarios. Esperemos, dijo, que esta sea el inicio de una serie de medidas, porque ahora le toca, dijo, a los pobres, ahora le toca a las clases populares que hasta ahora no han sido tomadas en cuenta por este gobierno.
Me parece muy acertadas para el sector empresariado, ¿no? De alta gama, pero para los pequeños productores, para la gente de la calle, de clase popular, no hay nada, ¿no? Básicamente nada, excepto el tema de las transferencias bancarias, que por ahí sí le va a beneficiar, pero hay que ver otras cosas, presidente, vicepresidente, hay que ver políticas de garantía para el pequeño productor, para la gente emprendedora, que es la mayor parte de la población boliviana. El 70-80% vive de lo informal, ¿no? Vive el día a día y eso hay que atenderlo. Ojalá que no, no quisiéramos pensar que estén haciendo decretos a pedido de algunos, ¿no? Los decretos y las leyes tienen que ser para un 70-80% mayoritariamente en el país. Ojalá que este inicio sea ya, beneficie a los empresarios, pero mañana, pasado mañana, tengamos políticas para los otros sectores del país que lo necesitan. Entre tanto, el director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de Economistas, el señor Juan Pablo Suárez, dijo que el impacto de estas medidas que han sido anunciadas la jornada de este martes será un impacto limitado. Dijo, nadie opera ya en dólares, así que el ITF es un saludo a la bandera. Y los otros impuestos son residuales, dijo. Sin embargo, señaló que se necesitan acciones más rápidas y un paquete económico más amplio para enfrentar la situación actual. Suárez dijo que el país no está para cálculos políticos, es decir, no es que voy a dictar las medidas después de las elecciones subnacionales, no, el país no puede esperar noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses. Necesitamos con urgencia, dijo, medidas económicas para salir y para sacar al país de la crisis. Son positivas en relación a la señal. Por ejemplo, el ITF lo único que está ocasionando es que la gente no quiera utilizar el sistema financiero. Sí, de todas maneras no va a solucionar el problema porque el ITF principalmente se cobra para transacciones en dólares y obviamente nadie está haciendo transacciones en dólares en el sistema financiero, pero de todas maneras es una buena señal. Y los demás impuestos son muy residuales, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas es muy bueno eliminarlo. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que creaba es una inseguridad entre las empresas, entre los empresarios, el emprendedor, pero no recauda nada, ¿no? Más es el trámite, digamos, de esta burocracia de cobrarlo, ¿no? Sí, hay mucho por hacer, ¿no? A ver, obviamente yo sé que bueno, y sabemos que el gobierno va a poco tiempo, pero seguramente la población está muy ansiosa de que las medidas se hagan de una manera más acelerada, ¿no? Nos hubiera gustado de repente un paquete un poquito más grande la presentación de hoy. Esperemos que no haya un cálculo político de parte del gobierno de retrasar las medidas hasta las elecciones autonómicas, porque la verdad que hay una urgencia económica, ¿no? Todo esto el vicepresidente del Estado, Edmar Lara, se ha referido a la determinación del presidente Rodrigo Paz de eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Edmar Lara dijo, sí, fue una propuesta que yo hice en campaña, me parece bien, dijo, que se haya eliminado el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las promociones económicas, el impuesto al juego, dijo, pero hay que pensar también en bajar, en reducir el IVA y el impuesto a las utilidades, decía el vicepresidente del Estado. Bueno, cambiando de tema, vamos a referirnos también a las medidas económicas lanzadas hace unos minutos por el presidente Rodrigo Paz. Bueno, la eliminación al impuesto a las grandes fortunas, sí, estoy de acuerdo, fue una idea mía, yo la propuse. Concuerdo entonces con la eliminación de ese impuesto. También la eliminación del impuesto a las promociones empresariales me parece muy bien porque la Jota se aprovechaba mucho de las empresas. Las empresas no podían hacer promociones porque venía la Jota y los multaba y los extorsionaba. Ahí bien. El impuesto a la transacción financiera también fue propuesta mía, bien.
Pero le ha faltado reducir el impuesto al IVA, que también fue una promesa electoral. Le está faltando también reducir el impuesto a las utilidades, que va a garantizar mayor inversión, tanto nacional como internacional. Le está faltando trabajar juntamente con la vicepresidencia de la cual estoy a cargo en una reforma tributaria que garantice la inversión tanto nacional como internacional, para que en Bolivia haya fuentes de empleo, la gente tenga ganas de invertir en Bolivia. Le había hablado mucho yo a Rodrigo Paz y a los empresarios con los cuales tuve también la oportunidad de participar en algunos foros, y les había dicho que era interesante imitar el modelo tributario del Paraguay. Bueno, por el momento creo que estas medidas están bien, pero falta complementarlas. Esperemos que no se olviden, como por ejemplo también Rodrigo Paz, y esa fue una promesa directa de él, habló de perdonazo tributario, y espero que no se olvide, porque la gente está muy atenta y ha tomado nota de todo lo que se ha prometido. Así que en parte estoy de acuerdo con esas medidas, pero siento que faltan algunas que son importantes y pueden garantizar inversión tanto nacional como internacional. Pueden venir más inversionistas a Bolivia, pueden traer más divisas que pueden mejorar la economía de Bolivia y generar más fuentes de empleo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los autoprorrogados. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia respalda a los magistrados electos del TCP y llama usurpadores a los magistrados